Bienvenidos de nuevo al Códice de la Venganza. Mi nombre es Grace Taylor. Tengo 27 años. La noche en que mi marido me llamó reemplazable. Estaba sentada a la mesa, rodeada de toda su familia, con un vaso de agua con gas en la mano, luciendo el vestido que una vez dijo que me hacía parecer que realmente pertenecía a algún lugar. Recuerdo el sonido exacto de la palabra. No gritó. No se enfadó. Fue casual. Como si dijera, pásame la sal o mira el tiempo. Lo dijo entre bocado y bocado del pollo asado de su madre, con una media sonrisa, como si estuviera haciendo una observación sobre el tiempo y no destrozando 3 años de mi vida delante de 8 personas. Grace es reemplazable, dijo. Todas las mujeres creen que son irreemplazables. Esa es la parte más graciosa. Su hermano rió. Un sonido corto y seco, como el de una foca. Su hermana miró su plato. Su madre volvió a llenar su copa de vino sin mirarme a los ojos. Y la conversación siguió su curso. Derivó hacia un partido de fútbol, el ascenso de alguien, el precio de la gasolina. Me quedé sentada allí, completamente quieta. No lloré. No me levanté. No tiré mi vaso de agua. Ni armé un escándalo. Ni me fui antes de tiempo. Me quedé sentada allí, con ese vestido amarillo, y sentí que algo se asentaba dentro de mí como si el hormigón se endureciera. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber entendido en ese momento, era que yo ya me había estado preparando precisamente para esto. Durante meses. Y 3 semanas después, Daniel me llamó 11 veces en una sola tarde. No contesté ni una sola vez. Antes de contarte el resto, quiero preguntarte algo. Y quiero que lo pienses detenidamente. ¿Alguna vez has estado en una habitación donde alguien te redujo a la nada? Y lo peor no fue lo que dijo, sino que todos a su alrededor simplemente lo permitieron. Donde el silencio de las personas en las que confiabas se sintió más fuerte que la crueldad misma. Si conoces esa sensación, quédate conmigo, porque esta historia es para ti. Y si me estás viendo desde algún lugar lejano, Londres, Lagos, Manila, donde sea que estés a estas horas, quiero que sepas que lo que estoy a punto de contarte me quitó todo lo que tenía. Pero también me lo devolvió todo. Déjame contarte quién creía la gente que era yo. Pensaban que yo era la chica que había tenido suerte. Esa era la historia. Grace Taylor, una chica común y corriente de una familia modesta en una ciudad mediana. De alguna manera terminó con Daniel Mercer, cuya familia tenía dinero heredado, una cartera de bienes raíces, un apellido que abría puertas en nuestra ciudad como una llave abre una cerradura. Sin esfuerzo. Automático. La gente me veía y veía a una mujer que había ascendido socialmente. Rescatada de la mediocridad. Con acceso a una vida que no se había ganado. Sus amigos lo decían sin decirlo. En la forma en que se apartaban ligeramente de mí en las fiestas. En la forma en que su madre me hacía preguntas como ¿y qué estudiaste? De nuevo, con una paciencia tan deliberada que rozaba el desprecio. En la forma en que el propio Daniel, a veces, me presentaba en eventos como mi esposa y luego cambiaba inmediatamente de tema. Como si no hiciera falta dar más detalles. Eso era lo que creían. Esto es lo que era cierto. Tenía una maestría en análisis financiero de un programa que admitía a 11 estudiantes por año. Antes de conocer a Daniel, pasé 4 años construyendo mi propia consultoría independiente. Un trabajo tranquilo, técnico, de esos que implican hojas de cálculo a medianoche, teleconferencias a las 7 de la mañana y una concentración mental constante que a la mayoría de la gente le resulta realmente agotadora. Tenía 3 clientes a largo plazo que me pagaban más al mes de lo que el hermano menor de Daniel ganaba en un trimestre. Tenía ahorros. Tenía inversiones. Tenía un plan. Lo había mantenido todo en secreto deliberadamente. No porque sintiera vergüenza. No porque me estuviera escondiendo. Al principio de mi relación con Daniel, noté algo. Cuando hablaba de mi trabajo, su atención se desviaba. No drásticamente, solo ligeramente.
Un pequeño retraimiento, como una planta que se aparta de una luz demasiado intensa. Se sentía más cómodo cuando lo apoyaba, cuando era más amable, cuando le hacía preguntas sobre sus negocios en lugar de hablar de los míos. Me dije a mí misma que era algo sin importancia. Me dije que estaba siendo flexible, complaciente, que las mujeres fuertes a veces saben cuándo contenerse por el bien de algo más importante. Me equivoqué en lo que estaba haciendo, pero tardé mucho tiempo en comprenderlo. Nos conocimos en un evento benéfico 3 años antes de aquella cena. Daniel era encantador, como ciertos hombres lo son, con una confianza absoluta en el efecto que causaba, lo que de alguna manera lo hacía aún más poderoso. Reía con facilidad. Tenía buena postura. Recordaba los nombres. Hacía preguntas de seguimiento. Durante esos 30 segundos de su atención, te hacía sentir como la persona más interesante de la sala. No era ingenua. Ya había conocido a hombres como Daniel. Pero había algo en el que se sentía real bajo la apariencia. Un humor irónico. Una autocrítica que afloraba ocasionalmente en privado. Una vulnerabilidad que mostraba en pequeñas dosis racionadas que te hacían sentir especial cuando la recibías. Salimos juntos durante 1 año y medio. Estuvimos comprometidos durante 8 meses. Y en todo ese tiempo, ahora puedo mirar atrás y ver el patrón con claridad, como cuando la luz incide sobre una mancha en una tela en el ángulo adecuado. El primer momento importante y no lo reconocí entonces, pero sí ahora fue a los 6 meses de noviazgo. Acababa de firmar un contrato con un cliente nuevo e importante, el más grande que había tenido hasta ese momento. Estaba realmente emocionada. Llamé a Daniel desde el estacionamiento de mi oficina, todavía vibrando con la energía que da construir algo real. Me escuchó. Me dijo, «Qué bien, cariño». Y luego me contó sobre un negocio que su padre había cerrado ese mismo día. Y pasamos los siguientes 20 minutos hablando de eso. Esa frase importaba. Genial, cariño. 4 palabras, dichas como si le hubieras respondido a alguien que estornuda. Y luego, adelante, a algo más importante. Lo guardé en algún lugar que no elegí conscientemente. El segundo momento fue en una cena, 8 meses después de empezar la relación, organizada por un amigo de la Universidad de Daniel. Éramos 6 en la mesa. Alguien preguntó a qué se dedicaba cada uno. Uno por uno. Abogado, arquitecto, director de marketing, financiero, Daniel y luego yo. Cuando me tocó el turno, empecé a explicar mi trabajo de consultoría al trabajo en sí. Los análisis, los clientes y Daniel dijo, con suavidad y naturalidad, como si me estuviera haciendo un favor. Grace hace algunos trabajos como freelance. Cosas de finanzas. Pero en realidad es el alma de nuestra casa. Me sonrió cuando lo dijo. Todos asintieron amablemente y siguieron adelante. Me quedé allí sentada. Le devolví la sonrisa y pensé. Está orgulloso de nosotros como equipo. No lo dijo con desdén. Simplemente estaba simplificando las cosas para que todos pudieran entenderlo mejor. Me equivoqué. Pero me llevaría mucho más tiempo comprender lo que realmente estaba viendo. Nos casamos en septiembre. Fue una ceremonia íntima, que yo prefería, aunque la familia de Daniel había insistido en una más grande. Su madre, Patricia, tenía opiniones muy firmes sobre casi todo, y sobre cómo debía ser la boda de la familia Mercer. Quería un lugar que luciera bien en las fotos. Quería una lista de invitados con nombres importantes en la ciudad. Creo que quería una novia que fuera un digno telón de fondo lo suficientemente bella, elegante y discreta para el evento principal. La propia familia Mercer. Vestía de color marfil. Llevaba ranúnculos blancos. Daniel lloró al verme bajar por el pasillo. Un recuerdo que conservé durante mucho tiempo como prueba de algo esencial y verdadero en él. Las primeras semanas de matrimonio fueron estupendas. Mejor que estupendas. De hecho, hay una intimidad particular en los inicios del matrimonio que no esperaba.
Cómo se va formando una vida compartida. Cómo las rutinas se establecen. Cómo se crea un nuevo tipo de privacidad entre dos personas. Me gustó. Era feliz. Pero siempre hay pequeñas cosas. Yo estaba empezando a estar menos dispuesta a dejarlas de lado. 2 meses después, la firma de Daniel organizó una cena para clientes. Asistí como su esposa. Uno de los socios principales me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Daniel dijo, ella se encarga de la casa. Ya sabes cómo es. El socio asintió. No dije nada. 3 meses después, le comenté a Daniel que estaba pensando en presentarle una propuesta a un cliente corporativo en particular, lo que representaría una expansión significativa para mi práctica. Él me escuchó y luego, despacio y con atención, me preguntó, ¿de verdad tienes capacidad para eso ahora mismo? Con todo lo que estamos construyendo aquí. Lo que estábamos construyendo era un matrimonio, no un proyecto de construcción que requiriera toda la mano de obra disponible. Pero suavicé mi propuesta. Me contuve. Me dije a mí mismo que estaba siendo equilibrado. 4 meses después, estábamos en casa de su madre para el almuerzo del domingo, un ritual semanal que había aprendido a considerar obligatorio, independientemente de mis otros planes. Patricia me preguntó, con suma amabilidad, si había pensado en reducir un poco mi carga de trabajo como consultora ahora que estaba más asentada. Ahora tienes una vida plena, dijo, mirando a su alrededor en la cocina como si la plenitud de mi vida fuera evidente por los armarios y la vajilla fina. Algunas mujeres lo encuentran un alivio. La miré y le dije, muy educadamente, me encanta mi trabajo. Ella sonrió y dijo, por supuesto que sí, en un tono que se traducía directamente a, por ahora. Esa frase importaba. Por ahora. 5 meses después de casarnos, Daniel y yo tuvimos nuestra primera discusión de verdad. No fue un desacuerdo, fue una discusión. Voces alzadas. Una puerta que no se cerró de golpe, sino con una firmeza que decía todo lo que un portazo habría dicho. Todo empezó, como suele ocurrir en estos casos, con algo superficial. Había hecho planes para nosotros un sábado sin consultarme. Planes que tuve que cancelar porque ya tenía una llamada programada con un cliente. Estaba frustrado. Dijo que yo siempre estaba trabajando. Le dije que le había avisado de la llamada. Dijo que me estaba poniendo a la defensiva. Le dije que no me había consultado. La discusión fue tensa, y la tensión fue aumentando. Y entonces dijo algo que oí con claridad, que anoté y a lo que no reaccioné en ese momento. Dijo, no debería ser necesario programar las citas de una esposa como si fueran reuniones de negocios. Lo miré. No estaba siendo cruel. Exactamente. De verdad lo creía. Había crecido viendo a su madre organizarse por completo en torno a la vida de su padre. Su agenda social giraba en torno a sus compromisos. Su autoestima dependía de su función dentro del hogar. Lo había asimilado como algo natural. Creía que estaba describiendo un matrimonio amoroso. Creía que me estaba diciendo lo que una esposa debería desear. Dije, con mucha calma, te escucho. Y me fui a la cama. Y allí yacía en la oscuridad, pensé en todo. No con pánico, no con tristeza, con una especie de fría claridad que era nueva, como si hubiera encendido una luz fluorescente en una habitación que había estado recorriendo a la luz de las velas. Pensé, él no me ve a mí. Él ve la función que se supone que debo desempeñar. Pensé, su familia tampoco me ve. Ven un accesorio que eventualmente debería aprender a guardar silencio. Pensé, y he estado permitiendo que esto suceda. Me he estado volviendo más pequeña, más silenciosa y más suave, pensando que era una forma de amor, cuando en realidad era una forma de desaparecer. Esa noche dejé de reaccionar y comencé a observar. A partir de esa noche, empecé a prestar otro tipo de atención.
Me di cuenta de la frecuencia con la que Daniel me interrumpía en las cenas. No de forma agresiva, sino con naturalidad, como quien cambia de carril en la autopista sin señalizar por qué nunca ha tenido que mirar por los retrovisores. Conté, una vez, en una cena con otras dos parejas, durante 2 horas, me interrumpió, me redirigió o terminó mis frases 11 veces. Nunca fue grosero. De hecho, era muy amable. Inclusive, a todos en la mesa les caía muy bien. Me di cuenta de cómo mi nombre se usaba en las conversaciones de su familia. La esposa de Daniel cuando yo no estaba presente. Gracé cuando sí lo estaba, pero con una entonación particular que me mantenía al margen. Como una simple visitante. Su hermana, Meredith, era cordial, como algunas personas lo son, con una calidez que tiene límites, que te deja claro hasta dónde puedes llegar. Me fijé en cómo Daniel hablaba de dinero. De nuestro dinero. Técnicamente teníamos una cuenta conjunta a la que ambos contribuíamos, pero por la forma en que hablaba de ello que gastar. Cuando, en que, las decisiones siempre pasaban por él. No era controlador de una manera evidente. Simplemente tenía opiniones más firmes. Las expresaba con más seguridad. Yo había estado de acuerdo porque, en algún momento de esos primeros meses, había decidido que elegir mis batallas significaba dejar pasar la mayoría de las cosas. No elegía mis batallas. Las abandonaba. Me fijé en estas cosas y no reaccioné. Empecé a tomar notas. No entradas dramáticas en un diario, sino observaciones claras, fechadas, específicas. El tipo de registro que se lleva cuando se comprende que la claridad será importante más adelante. Y seguí trabajando, en silencio, con constancia, sin convertirlo en motivo de conflicto. Mi práctica profesional estaba creciendo. Había conseguido 2 nuevos clientes en los meses transcurridos desde que Daniel me sugirió que quizás debería reducir mi carga de trabajo. Había empezado a prepararme para algo más grande, una posibilidad que llevaba tiempo considerando, pero a la que aún no me había decidido. Una oferta formal de asociación con una empresa de servicios financieros que llevaba más de un año siguiendo mi trabajo. Nadie en el mundo de Daniel sabía nada de esto. No porque yo los estuviera engañando, sino porque nunca me lo habían preguntado. Esa ni siquiera fue la peor parte. Lo peor fue que era martes por la noche, 6 semanas antes de la cena. Daniel había salido con sus compañeros. Llegó a casa a las 11. No borracho, pero sí relajado, con ese estado de ánimo relajado que a veces produce el alcohol en personas que ya se sienten seguras de sí mismas. Se sentó en el borde de la cama mientras yo leía y me dijo, con una especie de cariño despreocupado: ¿sabes qué es lo que me encanta de ti? Grace, que eres sencilla. Lo miré. Él sonrió. Lo digo como un cumplidor. Algunos hombres tienen esposas que son constantemente, ya sabes, exigentes, complicadas. Siempre necesitan algo. Tú eres simplemente fácil. Te ocupas de tus pequeños trabajos. Mantienes todo en marcha. No conviertes todo en un gran problema, lo dijo con amor en el rostro. Extendió la mano y apartó un mechón de pelo de mi mejilla. Dije, qué dulce, se durmió en 4 minutos. Me senté a la luz de la farola y pensé, tus pequeños trabajos. Y algo dentro de mí, algo que había estado resquebrajándose silenciosamente durante meses, finalmente se abrió por completo. No lloré. Ya te lo dije. No lloro más. No por esto. Pensé en la oferta de asociación. Pensé en las conversaciones que había tenido, con cuidado y en privado, durante las últimas semanas. Pensé en la decisión que había estado posponiendo. Pensé en el hecho de que la había estado posponiendo, al menos en parte, porque inconscientemente había estado esperando alguna señal de Daniel, algún reconocimiento, algún momento en el que me viera con claridad y fuera posible compartir la verdad sobre lo que estaba construyendo. Esa noche, a la luz de la farola, con mi marido durmiendo a 1,20 m de mí,
Dejé de esperar. Acepté la oferta. Electrónicamente. En silencio. Desde mi teléfono. Entonces puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Miré al techo y pensé, ahora toca esperar. La cena tuvo lugar 3 semanas después. Patricia organizaba cenas familiares mensuales. Una tradición que al principio me pareció encantadora, que con el tiempo llegué a comprender como una forma de gestión centralizada de la información. Alrededor de esa mesa, la familia se alineaba. Se confirmaban las narrativas. Se establecían las posturas. Era elegante. La verdad, si uno prestaba atención. Patricia dirigía esa mesa como un director de orquesta dirige una orquesta, sin aparentar hacer nada. Éramos 8 esa noche. Daniel y yo. Sus padres, Robert y Patricia. Su hermano, James, y su novia, Kelsey. Su hermana Meredith y su esposo, Todd. La comida estaba buena. El vino, mejor. Robert hablaba de un negocio inmobiliario que estaba considerando. James tenía un coche nuevo. Y Meredith describía un viaje que ella, Todd estaban planeando. Estuve presente, atento, haciendo las preguntas pertinentes, siendo, y ahora lo reconozco, con una especie de humor distante una persona sencilla. Y entonces James comentó algo sobre una mujer de su oficina. Una mujer ambiciosa, al parecer. Alguien que se creía superior. La frase que usó fue que se le habían subido los humos. Y Daniel se rió, con esa naturalidad y espontaneidad que lo caracterizaban. Y dijo, las mujeres hacen eso. Empiezan a creer que son irreemplazables. Todas las mujeres creen que son irreemplazables. Me miró cuando lo dijo. No con mala intención. Casi con cariño. Como si yo estuviera incluido en su observación antropológica. Grace es reemplazable. Dijo. Todas las mujeres creen que son irreemplazables. Esa es la parte más graciosa. James se rió. Kelsey miró su tenedor. Meredith miró su plató. Robert miró a Daniel con algo que podría haber sido un ligero orgullo. Patricia se sirvió más vino. Y me quedé muy quieta, con el vestido amarillo, y sentí cómo el hormigón se endurecía. Sonreí. Tomé un sorbo de agua. No dije nada. La mesa siguió avanzando. Después, de camino a casa, Daniel estaba de buen humor. Habló del negocio inmobiliario que Robert había mencionado. Ya estaba pensando en cómo la familia podría beneficiarse de él. En un semáforo en rojo, extendió la mano y me la puso en la rodilla. Algo que solía hacer cuando se sentía a gusto y conectado. Pensé en que se le había olvidado por completo lo que había dicho en la mesa. No lo reprimí. No me arrepentí y seguí adelante. Lo olvidé. No le había costado nada. Esa era la parte importante. Recuérdalo. En casa, me quité el vestido amarillo. Lo colgué con cuidado y pensé, ya no lo voy a necesitar. No me refiero al vestido. Me refiero a la versión de mí misma que había estado mostrando. Lo que siguió fueron 3 semanas. 3 semanas que nadie a mi alrededor pudo comprender. Porque, en apariencia, nada cambió. Seguía asistiendo a los almuerzos de los domingos. Seguía siendo agradable en las cenas. Seguía siendo la esposa que Daniel había descrito a su familia. Sencilla, manejable, encantadora en el sentido justo. Pero, en el fondo, las cosas estaban cambiando. La asociación que acepté no era un acuerdo menor. La firma Calloway Financial Group era un actor regional importante. La oferta de asociación incluía una participación accionaria, un salario base de 6 cifras y el cargo de socio consultor senior. Su equipo de comunicaciones estaba planeando el anuncio de mi incorporación, un comunicado de prensa, publicaciones del sector y su boletín informativo para clientes. Les había pedido que esperaran 3 semanas para hacer el anuncio mientras yo organizaba algo personal. Pasé esas 3 semanas siendo meticuloso. Hablé con una abogada, una mujer llamada Sandra a quien había conocido años atrás a través de una red profesional,
y en quien confiaba plenamente. Le conté a Sandra lo que pensaba. Me escuchó, me hizo preguntas precisas y me brindó una orientación precisa. No estaba actuando de forma agresiva ni con ánimo de represalia. Simplemente estaba haciendo lo que cualquier persona, con conocimientos financieros en una relación desigual debería hacer. Comprender claramente mi situación antes de que se produjera un cambio significativo. Documenté mi historial financiero independiente. 4 años de registros comerciales. Contratos con clientes con cláusulas de confidencialidad intactas. Declaraciones de impuestos. Cuentas de inversión. El rastro documental de una persona que, de forma discreta y constante, había estado construyendo algo real. Informé a 2 de mis clientas más antiguas mujeres que habían trabajado conmigo desde los inicios de mi práctica sobre la transición. Ambas respondieron con entusiasmo inmediato. Una de ellas me envió una botella de champán. La otra me mandó un mensaje que aún conservo. Por fin te tienen como se merece. ¡Qué suerte tienen! No se lo conté a nadie del entorno de Daniel. No porque tuviera miedo. Porque durante esos meses de observación aprendí algo. La información solo es poder cuando se controla. En el momento en que compartes algo prematuramente, pierdes la capacidad de decidir cuándo y cómo se difunde. Yo iba a decidir cuándo y cómo aterrizaría. Un jueves por la mañana, el equipo de comunicaciones de Calloway publicó el anuncio. Contaron con una excelente distribución. Boletines informativos del sector. LinkedIn, 2 publicaciones empresariales regionales y su propia red de contactos, que era considerable. A las 10 de la mañana, mi teléfono tenía 47 notificaciones. Lo silencié. Preparé un café. Me senté a la mesa de la cocina de mi apartamento. Me había mudado de vuelta a mi propia casa 6 días antes. En silencio, mientras Daniel estaba en una conferencia, dejando una carta tranquila y clara que no revelaba nada sobre lo que estaba por venir, y me tomé mi café mientras miraba por la ventana la mañana del jueves. Pensé en la mesa del comedor. El vestido amarillo. Esa es la parte más graciosa. Pensaba en los 4 años que había dedicado a construir algo real, mientras que todos a mi alrededor veían a una chica que había tenido suerte. Pensé en la noche del martes, en la luz de la farola y en tus pequeños trabajos. Terminé mi café. Mi teléfono mostraba 11 llamadas perdidas de Daniel entre las 10 y las 2 de la tarde. Él lo había visto. Déjame contarte cómo sé el resto de lo que pasó. ¿Por qué no estuve presente durante todo? Meredith me llamó a las 2:15. Contesté la llamada porque había decidido contestarle específicamente. Fue ella quien miró su plato durante la cena. Fue ella quien, a lo largo de los meses de mi matrimonio, dejó escapar ocasionalmente algún detalle. Una mirada, una vacilación, un instante que sugería que era más consciente de lo que aparentaba. Ella dijo, Gracia. Le dije, hola, Meredith. Hubo una pausa. Una larga. Dejé que respirara. Ella dijo, Callowayes. Sí, dije. Otra pausa. Socio consultor senior, así es, podía oír su respiración. Podía oír esa cualidad particular de una persona que se reajusta en tiempo real, repasando todo lo que creía saber y reexaminándolo con información diferente. Ella dijo lentamente, ¿cuánto tiempo llevas construyendo esto? Dije. Un rato, ella dijo. Daniel, y luego se detuvo. Porque ya sabía la respuesta. Le dije. Me llamó reemplazable. Meredith. El silencio que siguió a esa frase fue uno de los silencios más absolutos que jamás haya escuchado. No incómodo. No hostil. Simplemente profundo. Como una habitación después de que la música se detiene. Ella dijo en voz muy baja. Lo sé. Y luego, lo siento. Ella fue la única que lo dijo. Quiero dejarlo bien claro. En todas las comunicaciones que llegaron en los días siguientes, y fueron muchas, ella fue la única que pidió disculpas. Dije, gracias, y eso era todo lo que necesitábamos.
Los mensajes de Daniel comenzaron siendo confusos. 11 llamadas, luego un mensaje de voz que escuché una vez y borré. Y después una serie de mensajes de texto que reflejaban su evolución emocional con una precisión casi clínica. La primera oleada. Incredulidad. Puedes llamarme. Creo que veo algo sobre ti en Cayowayes. Es cierto. Los signos de interrogación de un hombre que aún no comprende lo que está viendo. La segunda oleada. La recalibración. Vale, esto es real. Podemos hablar. No sabía nada de esto. ¿Por qué no me lo dijiste? El giro de la confusión a un intento de replantear la situación. El por qué no me lo dijiste es interesante. Intenta convertir mi gestión de la información en el problema, en lugar de en las circunstancias que hicieron necesaria dicha gestión. La tercera oleada. Algo que parecía emoción, pero que se movía como la ansiedad cuando se disfraza de sentimiento. Grace. Te quiero. Por favor, llámame. Deberíamos hablar de esto. No entiendo qué está pasando. La palabra amor aparece ahora, cumpliendo la función que se le exige en estas situaciones. Intentar devolver las cosas a un terreno conocido. Los leí todos. No respondí a ninguno ese día. Lo que sucedió después, y lo sé porque lo escuché de dos fuentes independientes, fue que Patricia convocó una reunión familiar. No de forma formal, pero Patricia tenía la habilidad de reunir a la gente. El jueves por la noche, Meredith y James ya estaban en casa de sus padres. Robert también estaba presente. Me imagino que Patricia se sentó a la cabecera de la mesa de la cocina con la misma serenidad que demostraba en todo. Y hablaron sobre la situación. Esto era de lo que hablaban. Del hecho de que la mujer a la que habían catalogado como decorativa, manejable, afortunada y reemplazable, llevaba meses sentada tranquilamente entre ellos con una identidad profesional y una posición económica que ninguno se había molestado en buscar. Porque ya habían decidido quién era. Me hubiera gustado estar en esa habitación. No para presenciar su incomodidad, ese nunca fue el objetivo, sino para ver el momento preciso en que una historia que una familia se ha contado a sí misma debe ser revisada. Ese momento tiene una cualidad que me resulta fascinante. Patricia me llamó el viernes por la mañana. Había decidido, deliberadamente, qué llamadas atender. Meredith, sí. Patricia, sí. Pero el segundo día, no el primero. Daniel, todavía no. Ella llamó a las 9. Esperé hasta las 9:15. Y entonces contesté. Ella dijo, Grace, ¿cómo estás? La serenidad en su voz era extraordinaria. La admiré sinceramente. Otra mujer podría haber empezado con una disculpa, una explicación o un intento de crear cercanía. Patricia no lo hizo. Mantuvo la compostura. Me preguntó cómo estaba, como si estuviéramos iniciando una conversación de rutina. Le dije, estoy bien. Patricia, gracias por llamar, ella dijo. Me imagino que han sido unos días ajetreados. Sí, dije. El anuncio salió bien. Hubo una breve pausa. No lo sabía, dijo. Y para Patricia, esa frase fue trascendental. Fue la máxima muestra de vulnerabilidad que se permitió. No dije, la mayoría de la gente no lo hizo. Ella dijo, Daniel no lo hizo. No, otra pausa. Luego, con cuidado, le gustaría hablar con usted. Lo sé, dije. He visto sus mensajes. Esperó. Tenía demasiado autocontrol como para presionar. Le dije, necesito algo de tiempo. Patricia. Ella dijo, por supuesto. Una pausa. Y luego algo que nunca antes le había oído decir. Algo breve y entrecortado. Eres buena en lo que haces. No fue una disculpa. Fue lo más parecido que supo ofrecer. La acepté tal como era. Gracias, dije. Eso significa mucho. Lo decía en serio. No porque necesitara su aprobación, sino porque entendía el precio que le había costado.
Quiero contarte sobre el domingo. 6 días después del anuncio, acepté mediante un mensaje cuidadosamente redactado y con la ayuda de Sandra para plantear la situación reunirme con Daniel en la casa que habíamos compartido. Logística neutral. Yo estaría allí por la tarde. Él estaría allí y hablaríamos. Me vestí con cuidado. No para él, para mí misma. Hay una diferencia. Y es importante. Vestía de gris. Líneas limpias. El pelo recogido. Entré en esa casa donde me había vuelto más pequeña. Más suave y más silenciosa durante 9 meses y me sentí muy tranquila. Daniel estaba en la cocina cuando entré. Parecía un hombre que no había dormido bien. La despreocupación habitual en él había sido reemplazada por algo inestable. Y me di cuenta de que en ese momento me veía de otra manera. Como cuando uno ve una habitación de forma diferente al descubrir que hay una puerta que nunca había notado. Él dijo, Gracia. Le dije, hola, Daniel. Se acercó a mí y me senté a la mesa de la cocina, lo que creó una estructura natural sentada, serena, con la mente clara, y él se sentó frente a mí. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Él dijo, no lo sabía. Sé que no lo hiciste. Dije, ¿por qué no me lo dijiste? Lo miré. Con calma. Sin ira. Sin furia. ¿Por qué? Dije, cuando te hablaba de mi trabajo, no te interesaba. Y cuando te contaba cosas, se volvían insignificantes para ti. Convertías mi contrato más importante en un trabajo de freelance. Llamabas a mi trabajo tus pequeños trabajos. Y luego me llamaste reemplazable en la mesa de tu madre, delante de toda tu familia. Y olvidaste que lo habías hecho antes de que volviéramos al coche. Abrió la boca. La cerró. No estoy enfadada, dije. Y era cierto. Pero necesito que entiendas que he estado aquí todo el tiempo. Simplemente decidiste quién era yo antes de siquiera mirarme. Permaneció en silencio durante un buen rato. La bondad que caracterizaba a Daniel, aquello que me había hecho creer en él, se manifestaba en ese silencio. Estaba escuchando atentamente. Estaba asimilando la información. No se defendía, ni evadía, ni reformulaba la situación. Finalmente dijo, creo que pensé, y se detuvo. Volvió a empezar. Mi padre siempre, la forma en que funcionaban las cosas en nuestra familia, lo sé, dije. ¿Lo ves? Miró la mesa. No era el villano de una historia. Era algo más complejo. En cierto modo, más triste. Un hombre que había asimilado un conjunto de creencias tan completamente que las sentía como la realidad, que había organizado su matrimonio en torno a ellas sin jamás examinarlas. Y a quien solo ahora, a un alto precio, se le pedía que viera lo que todo aquello había construido. Él dijo, ¿hay algo? Podemos, no lo sé, dije. Y era cierto. Necesito tiempo. Necesito espacio. Necesito que asimiles lo que te he contado. No solo lo que significa para nosotros en la práctica. Él asintió. Me puse de pie. Había dicho lo que tenía que decir. Lo había dicho sin furia, sin dramatismo, sin el caos que habría convertido esto en una cuestión de emoción en lugar de verdad. Me dirigí a la puerta. Puse la mano en el marco y me giré. No para armar un drama, sino simplemente porque había una cosa más. Daniel, dije. Él levantó la vista. Nunca tuve la suerte de tenerte. Éramos iguales. Simplemente te dejé olvidar eso, salí a la tarde del domingo. Hay una sensación particular que surge cuando un esfuerzo largo y silencioso finalmente se hace visible. No es triunfal como esperaba. No es ruidosa. Es más bien como la sensación de soltar algo pesado que has cargado durante tanto tiempo que dejaste de notar su peso. Y luego enderezarte. Sentir la longitud de tu propia columna vertebral y respirar profundamente por primera vez. Así me sentí durante esas semanas. Y también en los meses que siguieron. La colaboración en Cayoway fue extraordinaria. El trabajo era sustancial, realmente desafiante, de esos que exigen todo de uno, que,
A cambio, ofrecen mucho más. Mis colegas me entendieron a la perfección desde el primer día. No porque tuviera que demostrar nada, sino porque el contexto fue honesto desde el principio. No era la esposa de nadie. No era una figura secundaria. Era una socia senior, presentada como tal, tratada como tal. Se me pedía mi opinión y se me reconocía su mérito. En ese entorno aprendí lo que se siente al ser plenamente visible. Fue como volver a casa a una habitación en la que nunca había estado, pero que reconocí de inmediato. Daniel y yo no nos reconciliamos rápida ni fácilmente. No voy a fingir lo contrario. Tuvimos más conversaciones. Algunas fueron difíciles. Él hizo el trabajo que dijo que haría. No a la perfección, no sin contratiempos, pero con sinceridad. Habló con alguien. Examinó aspectos de sí mismo que le resultaban incómodos. Me llamó una noche, unos 2 meses después, y me dijo algo que me sorprendió por su precisión. Creo que te tenía miedo. Creo que te minimicé porque algo dentro de mí sabía que si realmente te veía, tendría que mirarme a mí mismo. Esa frase importaba. No me apresuré a regresar. No perdoné antes de sentir el perdón. Me tomé todo el tiempo que necesité. Y me negué a sentirme culpable por ello. Y no lo hice. Lo que les diré es esto. La versión de Grace Taylor, que se sentó a esa mesa con el vestido amarillo, sosteniendo su vaso de agua, dejando que la palabra reemplazable se asentara sin reacción. Esa mujer sabía algo que la gente en la mesa no sabía. Sabía que ya había hecho sus movimientos. Ella sabía que el tablero se veía completamente diferente a cómo lo entendía cualquiera en esa sala. Sabía que lo más poderoso que podía hacer en ese momento era no hacer nada. No es silencio por miedo. No es silencio por debilidad. Es silencio como estrategia. Es silencio como precisión. El silencio de quien entiende que no se responde a quien te subestima. Simplemente se sigue construyendo. Y entonces, un día, llaman, y tú decides si lo recoges. Quiero compartir con ustedes algo que me llevó mucho tiempo comprender. Que ahora llevo conmigo tan claramente como mi propio nombre. Ser subestimado solo es una herida si aceptas esa estimación. Si te niegas a aceptarlo si vuelves a casa y sigues construyendo. Sigues trabajando. Sigues acumulando pruebas de tu propia realidad, la subestimación no te disminuye. Simplemente retrasa el momento en que los demás se den cuenta de lo que tú ya sabes. Y ese retraso, esa brecha entre lo que creen y lo que realmente es verdad. Eso no es una desventaja para ti. Esa es tu ventaja. Me llamo Grace Taylor. Tengo 27 años. Soy socia consultora senior en una de las firmas de servicios financieros más prestigiosas de mi región. Mi trayectoria profesional se basa en 4 años de trabajo riguroso, algo que nadie en la sala se molestó en preguntar. Mis colegas me describen como una persona muy precisa. Mis clientes me han acompañado en cada etapa de mi carrera porque saben de lo que soy capaz. Y una vez, en la mesa, mi marido me dijo que era reemplazable. Se equivocó en muchas cosas, pero en eso estaba completamente equivocado.